Bueno, en principio los saludo a todos y vamos a tratar de hacer como un mini encuadre epistemológico, de dónde a dónde, así de dónde carajo empezamos y vaya a saber dónde carajo terminamos. Es decir, esto hablar del lenguaje de la serie de televisión, ya de por sí la palabra lenguaje trae conflicto, recién lo estaba hablando con Luis. Todavía los semiólogos y los post-semiólogos y los contreras de los semiólogos no se han puesto de acuerdo. Si el cine es o no un lenguaje, si la televisión tiene que ver con el cine, con el teatro o la radio y qué carajo, y si las nuevas tecnologías, las nuevas plataformas y especialmente las series de TV, que si bien ahora Luis nos va a contar un poco una especie de antología o prehistoria de las series, de las distintas eras, de las etapas de la serie de televisión, aparecen como cosas diferentes, que por ahí tienen una mezcla de aspectos gramaticales del cine, de la televisión, del teatro, de los cómics, vaya a saber. Es un conjunto nuevo que todavía no hay demasiada bibliografía, inclusive de sistematización, de qué es una serie de televisión en términos de lenguaje, en términos estructurales, en términos de gramática. Por eso, no es la presentación del libro pero cómprenlo, que es realmente bueno. Sinceramente, yo soy medio ratón de biblioteca, casi en mi escritorio, en mi oficina, me aterrizan varios libros, algunos me los regalan, otros los gatillos, y les puedo asegurar que el libro de él es fantástico. Es para mí el mejor que hay ahora en traducción castellano. Porque Carlón la hace difícil. Se meten en la vaina semiológica y a menos que tengas el conocimiento previo de Christian Metz y un diccionario de Todorov y vayas a ver otras cosas más para decodificar lo que carajo están diciendo, se hace árido para una lectura más o menos amena. Entonces, vamos a tratar de dividir este encuentro en tres etapas por ahí. La primera etapa es hacer un análisis mínimo de cuándo son las series más históricas, las series tradicionales, las series intermedias, hasta llegar a la edad dorada. Ahora vaya a saber qué viene después de la edad dorada. Se inicia una nueva edad que no sé cómo se llama. Después de eso, un listado de series paradigmáticas, representativas. Estoy siguiendo un poco el sumario del libro de él, que me parece una buena guía de recorrido. Después, y hablar de algunos elementos del lenguaje de varias series, y finalmente hacer un análisis de Breaking Bad, es decir, con un fragmento del primer capítulo, que es interesante cómo arranca y que sea un ejemplo representativo de la sistematización de la estructura espaciotemporal de las series, que es realmente novedoso. Cuando uno las ve, por ahí uno las ve sin analizarse y después se da cuenta de una estructura compleja de raconto, de flashback, de flash forward, de cruces temporales complejísimos. Y que de repente la gente ya está empezando a estar gramaticalizada con respecto a las series, ¿no? Y entonces empieza a entender. Y otros no entienden una goma porque es nuevo. Entonces hay un desafío de cómo decodificar esta serie, pero fundamentalmente el fenómeno más curioso es que son adictivas. Y eso no solo depende de la serie, sino que ha cambiado la forma de reproducción. El famoso streaming nos da la posibilidad de verte 5 o 6 al hilo, ¿no? Es decir, en una noche de insomnio te podés ver todo, ¿viste? Y es fantástico eso. Antes no se podía, había que esperar, qué sé yo, Lost o Twin Peaks, había que, si bien son adictivas, tenías que esperar una semana para ver el otro capítulo. Ahora no, ahora elegís, te haces el menú y fantástico. Es más adictivo que las drogas de Breaking Bad, realmente, mucho más adictivo. Entonces, como habíamos dicho, después al final sacar algunas conclusiones provisionales. Entonces, Luis, ¿cómo eran las primeras series? ¿Cómo se puede subdividir las eras, primera era, segunda era, tercera era? ¿Es así? Coméntelo. Hola. Bueno, ante todo, buenas noches. Para mí es un orgullo estar acá, estar con todos ustedes, el espacio que me han dado, por supuesto a Rodolfo, pero también a todos ustedes. La verdad que me siento muy halagado y muy reconocido y espero estar a la altura de las circunstancias, porque no siempre ocurre
algo así. Bueno, es difícil hablar sobre la historia de la serie de televisión en el sentido de que existen distintos tipos de prejuicios o distintos tipos de acercamientos, que están los más académicos, como decía Rodolfo, de los semiólogos. Por supuesto que yo lo conozco a Mario Carlón, a todos los semiólogos, son tipos que abrieron todo un campo, abrieron toda la manera, fueron los primeros dentro de la universidad que empezaron a decir hay que ver Lost, hay que ver series. Después de ahí todo un arco, ¿no?, que va hasta los acafans como Jenkins, ¿no?, que dice, no, bueno, uno es un académico pero también es un fan, ¿no es cierto?, seamos realistas, hasta toda la producción propia de los fans, porque este también es un fenómeno que viene asociado con esta nueva oleada de las series de televisión. Los fans que producen sus fanzines, los fans que producen sus trailers, los fans que producen, digamos, en función de finales alternativos, etc. Se pelean con los directores, logran que series que se iban a cancelar resuciten, bueno, en fin. Yo voy a tratar de ir, a medida que vayamos viendo los temas, les voy a ir mostrando. Los que tienen algunos años recordarán esto seguramente. La Ley y el Orden, un clásico de lo que podemos llamar la segunda edad de oro de la televisión. Pero fíjense en una cosa, un clásico de la segunda edad de oro, ahora vamos a ver por qué, pero 1990-2010, 20 años en pantalla. Y de una cadena tradicional, la NBC. A través de esos 20 años fue evolucionando. Evolucionó desde una serie clásica, desde una serie del tipo procedimental, es decir, cada capítulo es un caso, por eso eran las series de abogados, de policías, de médicos, era la estructura que más cerraba con todo eso y permitía que todas las semanas hubiera el mismo casting, la misma idea y se pudiera reproducir. De La Ley y el Orden se habrán hecho por lo menos 5 o 6 derivaciones o spin-off hasta el día de la fecha. La Ley y el Orden finalmente se canceló en 2010, pero sigue existiendo otras. Fíjense ustedes que nosotros lo que estamos viendo acá es el opening, es decir, larguísimo el opening, ¿no? Un opening donde se trata de dar la mayor cantidad de información posible sobre la serie. Vemos todos los elementos, vemos el jurado, vemos el juicio, vemos el auto de policía, vemos una serie de elementos que tienen que ver con... Es decir, nos va anticipando todo lo que va a pasar y le come un montón de tiempo a la serie, la presentación o el opening. Así eran las series de lo que se llamó la segunda edad de oro, la neotelevisión, que va de 1981 a 1991. Eran estas series procedimentales, series tradicionales. Yo acá quiero decir algo, ¿no? Cuando uno habla de estas etapas, que uno las puede conceptualizar de distinta manera, y está bien, cada uno que le llame como quiera. Lo que a mí me parece que hay que tener en cuenta es que no es que una etapa supera a la otra y no existe más, sino que se van hibridando y se van yuxtaponiendo, entonces se van mezclando, digámoslo, para decirlo en un sentido mucho más
mucho más sencillo. Sin embargo, también hay que decir que el hecho de que la primera Edad de Oro haya sido la primera, no significa que hasta ahora no haya sido la que dio las series de mayor cantidad de audiencia en el mundo. Que ese es otro estereotipo que hay. No, bueno, las series actuales son las series que más gente ve. Por eso es que todo el mundo ve The Handmaid's Tale, por ejemplo, porque la serie todo el mundo la ve. Bueno, si la comparamos con MASH, por ejemplo, que es la serie más vista de toda la historia de la televisión del mundo, la llegaron a ver 150 millones de personas en Estados Unidos, la serie MASH. A The Handmaid's Tale no la ve nadie. Entonces, eso es importante, porque a partir de ahí es que uno puede decir o marcar las diferencias, ¿no? Pero no hay que confundir éxitos. Uno va a decir, yo quiero a Lucy, clásico de la primera Edad de Oro de la televisión. Fue un éxito fantástico. Yo la veía acá, todo el mundo en la Argentina la veía, en todo el planeta veía Yo quiero a Lucy. Y era un modelo de familia, ¿no es cierto? Estereotipado, totalmente bien de ese patrón de la familia norteamericana, la exportación de la familia norteamericana, un procedimental muy básico, ¿no? Pero tenía una gran audiencia. Aparte es interesante con Yo quiero a Lucy, que incluye la publicidad dentro de la propia acción. Luz tranceradora, productos de limpieza. Digamos que, ojo, esto que es pionero después se está dando ahora en las series de la tercera etapa de la etapa dorada. Exactamente, eso lo vamos a ir viendo quizás un poco más adelante. Entonces, efectivamente, sí, hay una televisión más tradicional, después viene el cable, un punto de quiebre es la televisión por cable, porque empiezan a aparecer los nichos, y entonces la audiencia ya no se mide tanto por la cantidad, sino en todo caso, la cantidad de gente que yo puedo atrapar dentro de ese nicho. Un amigo que hace televisión una vez me dijo que la televisión lo que hace es comprar públicos para venderlos. Eso es lo que hace la televisión. Entonces, si vos trabajás con una audiencia masiva, vas a tener que buscar comprar un público masivo, para un producto masivo. Si vos, porque este es otro elemento que me parece que también hay que tener en cuenta. Yo como fan, la veo como fan a la serie, ¿no es cierto? Pero es una industria, es una industria del espectáculo. Mueve miles de millones de dólares por año y después vamos a ver que eso es una línea que va en aumento y no sé hasta qué punto no va a generar en algún momento algún tipo de problema. Después viene, después viene, como bien decía Rodolfo, viene Internet. Y cuando viene Internet empiezan a aparecer otro tipo de elementos que hacen, bueno, uno es el que él mencionó, que yo puedo verme la serie de televisión, ya no esperar, no solamente una semana. Yo me acuerdo, yo veía Star Trek de la nueva generación por canal Uniseries. No la pasaban por temporada, vos no sabías si los episodios estaban en orden, ni sabía cuándo lo iban a volver a dar. O sea, vos tratabas de ir a alguno de los negocios donde vendían libros de cómics y todo eso, a ver si conseguías algún libro en inglés donde te dijera cuáles eran las temporadas y más o menos te hacías tu listita, pero decís, no, este ya lo pasaron, este episodio va antes, este va después, lo pasaba en cualquier orden. Pero me acuerdo de uniseries, ¿no? Star Trek y otras más, Babylon 5, qué sé yo. Era muy difícil ver una serie de televisión. Las plataformas lo hicieron mucho más sencillo, porque además con las plataformas vino otra cosa. Inventaron las temporadas, ¿no? Inventaron las temporadas, les dieron con eso, digamos, que el inventar la temporada no es solamente ordenarlas a las temporadas, sino convertir a la temporada en una unidad conceptual. Así como en las series clásicas, uno dice, bueno, cada episodio tiene un principio, ¿no? Bien clásico, principio, desarrollo y final. La temporada empieza a convertirse también en una unidad un poco más grande que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Fíjense ustedes en la actualidad. Uno dice, por ejemplo, las series ahora se llaman antológicas. Pero es eso. American Horror Story. Es un concepto
pero todas las temporadas son diferentes, son historias diferentes. Hay un concepto general. American Crime Story, para el que le guste, digamos, le hace mal ver tanto terror. Es exactamente lo mismo. Las series antológicas. Otro elemento que cambió, Rodolfo, muy importante, es el que tiene que ver con que de esos procedimentales, que yo digo, pasamos del cuento a la novela. El procedimental que era cada episodio como un cuento y cada serie como un libro de cuentos. Uno leía el cuento y después podía ser que no leyera otro cuento, lo deja ahí de lado, ¿no es cierto? En el caso de las series episódicas ya es como una novela. Es decir, lo que mencionaba vos, yo me engancho. ¿Por qué? Porque cada episodio me deja con un misterio que hay que resolver. Y ahí te freno un cachito. Sí. Digamos, es interesante porque quizás sea el secreto de la estructura narrativa de la serie. Si vos decías, bueno, la gran estructura es la temporada. Y dentro de la temporada están los episodios. Y con el sistema de introducción, desarrollo, culminación, desenlace, la estructura aristotélica, que bien la usa el cine, acá en este caso está agudizada. Porque, como bien lo decía Luis, no solo es capítulo, episodio por episodio, sino que temporada por temporada. Y ese es el secreto del enganche. Y va a haber dispositivos de recordar, racontos, aperturas, cierres, que si vos ya estabas medio enganchado, te terminan de enganchar. Ahora yo pregunto, ¿esa influencia de dónde viene más? ¿Del cine, de la radio, del teatro, de la televisión? Una buena pregunta. Un poco eso formó parte de la primera parte de mi libro, de la primera parte de la investigación, después de llevar el libro. Todo el mundo me decía, las series de televisión derivan del cine. Y no hay otra manera. Derivan no solamente como industria, sino también en términos de la composición. O sea, no hay otra manera de pensarlo. El cine es como el arte audiovisual más estéticamente cultura alta, y la televisión la caja boba, ¿no? Cuando yo fui a ver un poco el desarrollo, por lo menos de la industria norteamericana, me di cuenta que era mucho más complejo. Como todas las cosas que se simplifican cuando uno las va a estudiar, son mucho más complejas. ¿En qué sentido son más complejas? Efectivamente, las 4 grandes cadenas de televisión intentaron apropiarse de la televisión, allá por la década del 50. Pero aparecieron las leyes antimonopolio. ¿Eso qué fue lo que generó? Que no podían hacer televisión. Por lo tanto, quien se apropió de la televisión fueron las grandes compañías de teatro y las grandes radios. Entonces, el modelo que se utilizó fue el de la radio. A ver, imagínense ustedes lo siguiente. A mí me costó bastante tratar de entenderlo, porque siempre es difícil pensar. Ahora hay cosas que están naturalizadas, ¿no? ¿Qué sé yo? El celular, pero ¿cómo era cuando no existía? ¿Cómo era cuando no existía la televisión? Existía la radio cuando no existía la televisión. Y la radio tenía algo que se llamaba el radioteatro o la radionovela, que era justamente una emisión episódica, serial, de una historia que se daba a través de, semanalmente, un determinado formato serial. Entonces ahí yo dije, bueno, acá hay una cosa que es fundamental, la serialidad. Nadie habla de la serialidad. Hay que conceptualizar la serialidad. ¿Qué significa ser serial? Series de televisión, se da por entendido lo de series, pero no. La serialidad es algo complejo. La serialidad es algo que tiene que ver no solo con la cosa episódica, sino, entre otras, por ejemplo, con lo que vos decías. Yo me engancho con la serie, ¿no? Una pregunta. Entonces, digamos, ¿qué diferencia habría de una telenovela a una serie? Al principio no había ninguna. Al principio no había ninguna. ¿En qué sentido? ¿Qué era lo que importaba? Vos decías, bueno, yo tengo que llenar 24 horas, ¿no? La televisión son 24 horas que yo tengo que llenar de programas. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para llenar 24 horas de programación todos los días? Muy sencillo. Hago un producto serializado. Lo grabo y lo puedo pasar a la mañana, lo repito a la tarde, a la noche, lo repito durante la semana, durante
lunes, martes y miércoles en distintos horarios. Con lo cual también voy amortizando el valor de la inversión. Si yo hago determinada cantidad, digamos, de estos seriales, bueno, tengo garantizado una gran parte, más los noticieros, más los deportes, más o menos. Por supuesto que después esto se fue complejizando. Hubo cadenas de televisión que, para burlar las leyes antimonopolio, me refiero a ABC, NBC, CBS, Fox, ¿no? Básicamente. Y si pasamos la televisión en los cines, y se llamó entonces la etapa del cine-televisión, fracasó. Las autoridades norteamericanas dijeron, bueno, boludo no somos, muchachos, esto no es así, ¿no es cierto? Transmitir teatro por televisión, bueno, un aburrimiento terrible, ¿no? Es algo aburrido. Bueno, gente sentada como esta, en una mesa, y la cámara de televisión, bueno, hasta el día de hoy, en la televisión argentina, programas noticieros siguen siendo así, ¿no? Toda gente sentada y uno dice, ¿esto es televisión? O sea, muchacho, la verdad que es complicado, ¿no? Es radio con imágenes fijas. Yo a veces digo, ¿no? Y me salgo un poquitito, ¿no? ¿Vieron, por ejemplo, los programas de noticieros? No todos, digo, pero la gran mayoría. ¿No? Hay una, dos, tres personas hablando y atrás ponen 10 segundos nada más de una secuencia que se repite, se repite, se repite, se repite. Y yo digo, ¿y esto es televisión? Digamos, no. Mirá Fox, claro. Mirá Fox norteamericana, los programas de noticiero. Nada que ver, está el helicóptero, o sea, es una locura. Los noticieros son desmesurados. ¿No es cierto? Yo siempre me acuerdo, hace años, en Canal 7 venía el tránsito como es de la Avenida Corriente. Entonces los colectivos eran gigantes y venían y casi doblaban. Entonces la sensación es que se cargaba a todo el panel que estaba. Hoy en día con el asunto de las pantallas LED, es un absurdo, porque están los personajes en una entrevista y pasan 5.000 cosas que te distraen, no entienden una mierda de psicoperceptivamente. El fondo avanza más que la figura. O Crónica que pone fondos rojos, el rojo te invade más. O sea que toda esta televisión de mierda que estamos viendo hace mal. Por eso es parte también de que mucha gente está mutando a ver las series. Es un fenómeno no solo adictivo, sino un fenómeno de que la televisión de aire y el cable cada vez está siendo una cagada. Es de ya que está el grave problema de que no se produce series como se producía en digamos, telenovelas como en la época de oro o unitarios. Vayamos un poco, digamos, a una antología de series, ¿cuál sería? Bueno, acá viene la gran discusión. Yo siempre digo, no se puede, nunca nos vamos a poner de acuerdo cuál es la serie que abre la tercera edad de oro de la televisión, es decir, la que estamos transitando actualmente. Uno va a decir The Shield, otro va a decir Breaking Bad, otro va a decir Lost. Y es difícil determinar qué es lo que hace que surja. Esa es la realidad. Después, los sociólogos, los semiólogos, todos podrán conceptualizarlo y está bien, yo también en parte lo hago, pero no me parece que acá sea oportuno explicarlo en esos términos más conceptuales. Pero fíjense en una cosa, nosotros recién vimos hace unos minutos cuál era la apertura de una serie clásica, La Ley y el Orden. Aclaro que me vi todos los episodios de La Ley y el Orden. Soy un fanático de La Ley y el Orden. En 2004, un tipo que no lo conocía a nadie lo fue a ver al presidente de la ABC. Una cadena tradicional. Todavía no existía ni Hulu, ni existía Amazon, ni nada de nada. Fue con dos muchachos, ¿no? Damon Lindelof y Carlton Cuse. Dos desconocidos. Y les dijo, tenemos una idea para hacer una serie. ¿Qué idea tienen? Unos tipos que tienen un naufragio en una isla. Y a partir de ahí empieza a desarrollarse sus aventuras. El tipo del ABC los vio y le dijo, unos náufragos en una isla, la verdad. Dice, mañana le vamos a traer los primeros minutos de lo que se empieza a llamar episodio piloto. Y le llevaron esto al presidente de la ABC.
cara de la gente de producción del canal, ¿no? Cara perfecta. La banda musical, Rocky. Sonido. Lo más, la banda sonora de los. Genial. En la Argentina no se usa el sonido nada más que para hablar. JJ Abrams, que miren que este muchacho da que hablar hoy en día ahora. Bueno, en ese entonces muchos no lo conocían, ¿no? No, para nada. Fíjense cómo desapareció el opening, es simplemente ese Lost, que todos decíamos, bueno, cuando viene el opening no había, y después cómo se va construyendo, ¿no es cierto?, ese timing, ¿no? O sea, querés enterarte, tenés que verlo. Tenés que verlo. No Y te muestra nada. hay una serie de elementos totalmente cotidianos, pero que están fuera de lugar y que nos van mostrando. De repente, ¡pum! ¿No? Parece todo muy calmo y ¡pum! ¿No? Aparece esa tremenda escena ahí Por supuesto, el presidente de la ABC le dijo, tienen la chequera... Bueno, eso, tienen la chequera... Claro, y así salió. Para mí empieza acá la tercera de oro de la televisión, por supuesto. ¿Por qué? Porque abre un campo de discursos, abre un campo de composición de las imágenes. Fíjense que prácticamente, acá, no prácticamente, hay música y hay ruido, se escucha por ahí en algún momento, ayúdenme, pero no, es toda imagen, es toda la composición de las imágenes, imágenes que nos hablan y nos están mostrando constantemente cosas extrañas. Acá hay algo extraño que está pasando. Es decir, eso evidentemente hay algo raro, y uno quiere saber más, y a medida que se va desarrollando ese minuto y medio, uno ya entrando en el clima, ¿no? También en la sensación, porque hay muchos mensajes sin palabras. Totalmente. Claro. Fíjense que Lost, a mi juicio, inaugura, digamos, de intercambio a Luis, un sistema de relato diferente, una estructura espacio-temporal diferente. Es decir, para colmo, se aleja. Es decir, si bien usa recursos cinematográficos como el raconto, el flashback y el flash forward, en el cine el flash forward, o sea, el avance al futuro, se usa poco, más de la vanguardia francesa. Acá en la serie se inaugura, y que luego en Breaking Bad lo va a tomar de manera sistematizada, digamos, la vuelta atrás y la vuelta, mejor dicho, el avance hacia adelante. Para colmo, complejizado con la mecánica cuántica. Es decir, ¿por qué? Entonces, a veces no sabes si lo que te está mostrando es un tiempo futuro o pasado, sino un tiempo paralelo, de acuerdo a lo que habla la física cuántica. Entonces, en el guión se multiplican los espacios del relato, pero fundamentalmente a través de la estructura espacio-temporal. Es realmente novedoso. Y fundamentalmente el sistema de recurrente de que al próximo capítulo te hacía un raconto de la serie anterior y después el final te avanzaba o te anunciaba el próximo capítulo. Tal cual se hacían las viejas series de cine, digamos. O sea que recopila casi todos los recursos de las series que se pasaban en cine, como Batman, como El Hombre Cohete, como Flash Gordon, la incorpora acá de una manera novedosa. Es decir, yo pienso que Lost es la fábrica de las series del futuro. También incorpora otro tipo de cosas. En Lost no hay ni buenos ni malos.
hay seres humanos que viven circunstancias extraordinarias y que actúan frente a esas circunstancias extraordinarias de distintas maneras. De tal modo que durante el transcurso de la serie, el espectador va tomando partido, digamos, odia a un personaje y después lo ama, y después cambia eso. Y es uno el que va construyendo esa situación. Y tiene una gran capacidad, más que en las series clásicas uno se identificaba más con el personaje. Acá uno se identifica más con las situaciones. Por supuesto que igual hay identificación con el personaje. Pero como el personaje, a medida que se van revelando, como decía Rodolfo, a través de un flashback, por ejemplo, o de un flash forward, de algo que va a ser el tipo en el futuro, determinadas cosas que no nos van a gustar, entonces, no, bueno, no, qué hijo de punta el tipo este. No. Ahora, las situaciones son las que se van dando. A medida que se desarrolla la serie, también van apareciendo una serie de elementos que hacen que la serie vaya oscilando de género. Empieza siendo una serie, como decíamos, bueno, un clásico drama de supervivientes de un naufragio, y va transitando por distintos géneros. Como decía bien Rodolfo, hay cosas que parece que son de ciencia ficción, fantásticas, otras de un realismo extremo, otras absolutamente alocadas, que uno no entiende absolutamente nada. Hay una cosa más también que incorpora a la sintagmática tradicional de Metz, hasta donde yo sé, Metz no la sabía, que es lo que se llama el Flash See the Way. Pues es un invento de Lindelof, que era, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tal decisiones que tomaban los protagonistas hubieran tomado tales otras? Un aspecto ucrónico, digamos. Ahí está, una ucronía. Y la ucronía iba a la par, digamos, del relato principal. Es rarísimo. Bueno, yo digo, no lo vi en ninguna otra serie, o por lo menos no usado con tanta... Entonces, un elemento de las series de la tercera edad de oro, el espectador tiene que hacer un esfuerzo enorme para poder seguir la serie y no perderse. Porque hay que sentarse, hay que ponerse a pensar, y como digo yo, con respecto a las series de la tercera edad de oro, véanla con otra persona o júntense con otras personas que la ven, porque las series de la tercera edad de oro son para compartir. Sí, yo le decía con mi mujer, que andan por ahí, con Georgina, yo había comprado todos los DVD en ese momento. Entonces, a la noche, cuando estaba veraneo, dice, che, vemos uno, eso de que traje de Lost, y bueno, y nos agarraba el amanecer, porque sí, todavía no estaba obviamente el streaming, pero el hecho de tenerle la colección de Lost en DVD, que compraba ahí medio truchex, es decir, uno atrás de otro, sacaba uno, ponía otro, sacaba uno, es tremendo. O sea que nunca me había pasado, es decir, porque a cosas que no entendías y que recién en el otro capítulo se te iba aclarando y te va desplazando las ganas de ver en el otro episodio. Ese fenómeno es el ingrediente máximo que ha logrado para mí la serie de televisión, que pienso que dando la vuelta en tiempo en Breaking Bad la tiene, y mucho. Sí, tengamos en cuenta que todavía no existen las plataformas de streaming como las conocemos ahora, que parece que nosotros ahora pensamos que Hulu, Amazon y Netflix estuvieron siempre, pero en realidad no estuvieron siempre. Me imagino que Lost no hubiera terminado, no se hubiera cancelado si hubiera existido Netflix. ¿Cuántos capítulos? Porque son 6 temporadas. Son 6 temporadas. La última fue una temporada más corta. Pero fíjense que Lost sigue teniendo elementos tradicionales. Por ejemplo, 25 episodios cada temporada. Hoy es imposible. Pero no solamente por una cuestión de dinero, porque ninguno de nosotros la bancaría. No, 25, no. A mí dame 6 episodios, 8, 10 como mucho. De hecho, The Walking Dead, por ejemplo, que son 16 episodios, la dividen en 2 partes la temporada. ¿Por qué? Porque estamos, y esto tiene que ver con la sociedad, los cambios que estamos viendo en la sociedad, queremos las cosas rápidas, queremos las cosas, digamos, rápidamente que se resuelvan las cuestiones, tipo Twitter, ¿no? Y en ese sentido, y eso es lo que abre otro tipo de producciones.
quizás al final tengamos algo de tiempo, que son las webseries. Y que son toda la enorme cantidad de producciones que surgen, que tienen que ver específicamente para la televisión y que vos decís 5 minutos, 10 minutos. Yo les puedo asegurar, lo último que hay al respecto es, decía esto de cómo sería Lost con Netflix, y tenemos un ejemplo, que es Star Trek, que acaba de volver nuevamente con toda la fuerza que le da Netflix, y CBS All Access, que es la plataforma de streaming de la cadena CBS, una cadena tradicional, y ellos ya empezaron a hacer los cortos, ¿no? Star Trek, Short Treks, y ha sido algo, digamos, de 15 minutos, ¿no? Unas breves historias de 15 minutos. Y ya es como que han generado sus fans y ya todos queremos que sigan haciendo eso más que la serie tradicional. queremos seguir viendo esos 15 minutos. Hay que ver, se lo recomiendo. No es necesario que a uno le guste la ciencia ficción, o no es necesario eso, porque desde el punto de vista que uno ve la composición, hay que en 15 minutos contar una historia, y una historia, digamos, interesante, lo cual también es todo un desafío. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aparece el amigo John Landgraf, que es el CEO, el boss de FX. La cadena FX es una cadena, digamos, que se ha caracterizado siempre por mantenerse independiente de todo el mainstream, ¿no? De HBO y de AMC, de todas estas cosas. Muy crítico de Netflix y de las plataformas. Lo que dice Landgraf es que esto nos está llevando a lo que él llama el fenómeno de la PIC TV. PIC TV, pico de TV, pico de producción. Ese cuadro sinóptico Claro. Ahí tienen el cuadro, ¿no? Él, por ejemplo, pone en The Shield el pasaje, ¿no? Ahí es el corte a la tercera edad de oro de la televisión, ¿no? Que está bien. The Shield fue una serie excelente, una serie donde, digamos, simplemente hay que verla para ver cómo componían los planos secuencia. Era increíble las cosas que hacían, un policial infernal. Pero ahí van a poder ver cómo, digamos, la composición se va alterando en términos de la producción de series de las cadenas tradicionales, las cadenas de cable, las cadenas de cable premium y las online service, que son las plataformas de streaming, ¿no? Fíjense ustedes que hay algo acá muy interesante, que es que la producción de las cadenas clásicas no ha variado. Al contrario, ha ido aumentando, un poco, pero ha ido aumentando. Es decir, que el aumento, por ejemplo, el aumento de las producciones por plataformas de Internet no ha hecho que mermar la cantidad de series producidas por... Coexisten. Es interesante ese dato, Coexisten. ¿no? Porque ahí está la fantasía de que el streaming desplazó todo. Ahora, ¿dónde se ve que el golpe es tremendo? En el cable. El cable es algo que tiende, no va a desaparecer, no sé si va a desaparecer o no, pero por eso las guerras que se están dando, ¿no? A HBO no le vayas a hablar de Netflix, y de hecho, entonces acá, más allá de traerlo a colación a nuestro amigo el Dr. House, pero en otra serie, Chance, una serie muy buena, de Hulu, de la plataforma. Acá hay que decir algo también, ¿no? Netflix y Amazon son nuevos jugadores, no venían de la televisión. Y yo miraba y decía Hulu, ¿no? Qué buena la serie de Hulu, ¿no? ¿Quién está detrás? Hay una pregunta que siempre hay que hacerse, y no importa lo conceptual. ¿Quién está detrás de algo? ¿Quiénes son los dueños de Hulu? ¿No? Entonces, Disney, Time Warner, Comcast, es decir, es la unión de todas las cadenas tradicionales de televisión con el objetivo de destruir a Netflix. La pregunta es, ¿quién establece las reglas? Para mí lo de la PIC TV no es tanto la cantidad, porque de última, si ustedes se fijan, las series que son nominadas para los Emmy, no, son las que tienen que estar, digamos, no es que uno dice, no, es difícil, son las que tienen que estar, la gente ve las series que tiene que ver, las de segunda o tercera categoría se pierden ahí en la nada. Pero la PIC TV lo que tiene para mí es esto, ya no hay reglas. En la tercera edad de oro había reglas todavía,
Pero a partir... ¿Estamos en una cuarta era, entonces? No, para mí no es una cuarta era. Para mí es un punto, yo llamo un punto de umbral. ¿Eh? ¿En qué sentido no es una cuarta era en que yo todavía no veo una diferencia como la que veíamos entre La Ley del Orden y Lost, por ejemplo? Bueno, vos mencionaste mucho, pero por ejemplo, sí, yo todavía no veo que esto haya sido superado. Esto sí es un elemento propio de la tercera edad de oro, ¿no? Si vemos el esquema básico, ¿no?, de la televisión, donde tiene que estar el rostro, esto es lo básico, ¿no?, la teoría básica. Y partiendo de la polémica, yo sé que es polémico, ¿no? Y acá hay gente que sabe muchísimo más que yo de esto. Bueno, el primer plano del rostro tiene que estar ahí en el medio, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos las cosas que hace Sam Smile, ¿no? En este caso es Mr. Robot, pero en todas sus series, fíjense ustedes que siempre están corridos los primeros planos de sus personajes. No necesariamente la regla de oro y de los encuadres, La regla de oro. La regla de tercios. Es la regla de tercios, exactamente. Eso es algo que se está viendo. Y bueno, y también porque hay cosas que no han sido superadas. Por ejemplo, vos lo mencionaste varias veces y llegó el turno. Te lo traje para que... ¿Cuál? Breaking Bad, te lo traje. Vamos a ver los primeros minutos de Breaking Bad. Breaking Bad, hay que decir algo. Breaking Bad es de otra cadena tipo FX, una cadena independiente, una cadena de deportes que empezó a hacer series. No lo quería nadie. No. Al principio... Dijo, no me vengan con ese asunto drogón. Vince Gilligan era un tipo que venía del empresariado, no tenía nada que ver con las series de televisión. Bueno, pero hizo su pasado por los Expedientes Secretos X. Hizo guión por ahí. Sí, trabajó un poco, pero digamos, AMC venía del deporte, era una cadena de deportes. Había mucho resquemor en hacer una serie sobre narcotráfico y narcotraficantes. Y finalmente AMC dijo, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Y entonces, bueno, como son los pilotos, como son las primeras imágenes las que compran, o las voluntades de los que ponen el dinero, piensen ustedes que hay una serie, cualquier serie que vean, van a ver que no termina más. Productor ejecutivo, productor ejecutivo, productor ejecutivo, productor ejecutivo. La guita que hay que poner, ¿no? 3 millones de dólares cada capítulo. Estamos hablando de mucha guita. Pero al principio la veía yo decía, mira, acá en la Argentina la veo yo y 10 más Breaking Bad. Una exageración. De hecho, prácticamente se vuelve más viral sobre el final Breaking Bad. Cuando ya la estaban por cancelar y se le da una temporada más, ¿no? Inclusive hay una sexta temporada. Nunca. Apócrifa. Eso, ahí ya me mataste. Yo sí. Va a haber, les adelanto que va a haber novedades con Breaking Bad. No lo vamos a volver a ver a Walter White, pero va a volver Breaking Bad de alguna manera. ¿En dónde? Y este es otro elemento de la tercera edad de oro, en el cine. Es decir, no es el primer caso ni va a ser el primer caso en que vamos a ver que de la televisión salen productos cinematográficos. La serie Transparent, una serie de Amazon, ustedes saben, basada en la historia de una persona mayor que decide salir del closet, ser trans. Una serie bellísima que queda truncada porque, bueno, el protagonista, Tambor, está envuelto en toda una cuestión de estas del Me Too, con denuncias de acoso sexual y todas esas cuestiones. Tema aparte, no para hoy, para otra charla. Y entonces, por ejemplo, la van a cerrar con una película, con un musical. Van a hacer una película y van a cerrarla con un musical. Pero bueno, ¿vos querías ver Breaking Bad? Vamos.